El día en que los humanos se volvieron inmortales. El día que el monitor se detuvo, la doctora Lyra Belrose estaba segura de que el mundo se rompió un poco junto con su corazón. Años de sudor y noches de insomnio, la embriagadora mezcla de esperanza y miedo. Todo se vaporizó en esa habitación estéril. El pitido de las máquinas se extendió hasta convertirse en un zumbido escalofriante e infinito. El sujeto número 1, Sukiran, yacía anormalmente quieto. Su mano, alguna vez áspera por el trabajo y tierna por el amor, se sentía extraña en la de ella. El tiempo había grabado historias en su rostro, líneas de risas compartidas y preocupaciones susurradas en la oscuridad. Ahora el tiempo era el enemigo, un ladrón congelado en mitad del crimen. ¡Está funcionando!, había susurrado Elías, su compañero. Las pantallas lo mostraban, la regeneración celular estable, el avance del envejecimiento detenido, no invertido, sino en pausa. Lyra no sintió un triunfo, solo un error profundamente arraigado, una astilla de temor alojada en su alma. Y entonces el mundo explotó. La clave de la eternidad, rugieron los titulares, el próximo salto de la humanidad. El público lo devoró, hambriento de milagros, ciego ante las consecuencias. Los políticos describieron la inmortalidad como la solución a todos los malditos problemas. La superpoblación, el hambre e incluso la guerra sangrienta. Sus protestas fueron ahogadas por la ola, un científico desesperado contra un mar de esperanza frenética. Querían más tiempo, más vida, gritaban diciendo que era un derecho humano básico. Al principio, la extrañeza era sutil. La gente dejó de arrugarse, una extraña floración de la mediana edad en los rostros envejecidos. Los cirujanos estéticos se divirtieron persiguiendo el fantasma del control, en un mundo donde el tiempo ahora no tenía sentido. Entonces vino el verdadero horror. Nació la primera generación de verdaderos inmortales. Bebés que nunca crecieron, bebés para siempre. Una infancia que se convirtió en un tormento que duró un siglo, y sus gritos parecían hacerse eco de los del planeta. ¿Qué diablos habían hecho? Los hospitales se convirtieron en cámaras de tortura, no para los moribundos, sino para los heridos. La carne sanó, oh sí, pero el dolor persistió. Los amputados soportaron su pérdida como una cruz eterna, atrapados en cuerpos que se negaban al olvido. Los recuerdos se acumularon, cada década más pesada que la anterior, hasta que las mentes gimieron y algunas se rompieron bajo el peso. La tierra se dobló. Los bosques desaparecieron, no gradualmente, sino devorados por una población con apetitos infinitos. Las ciudades sobresalían como tumores grotescos y el hormigón sofocaba todo rastro de verde. Los viejos, cuyos cuerpos rechazaban la dulce liberación de la muerte, fueron desechados, amargados y quebrantados. Incluso los fanáticos de la inmortalidad flaquearon cuando pasó un siglo. Hubo quienes salieron de este mundo por voluntad propia. Huidas frenéticas y sangrientas de una vida sin fin natural. Cultos que prometen el olvido, desapariciones sombrías, personas que persiguen cualquier salida de este infierno sin fin. Lyra, atrapada en su propio caparazón eterno, solo podía trabajar. No por una cura, eso ya era cosa de cuentos de hadas, sino por misericordia. Analgésicos tan fuertes que casi desdibujaban tu propia existencia. Terapias de memoria que ofrecían una apariencia de bendito olvido. Era poner curitas al olvido. Una noche, en un laboratorio inundado por el resplandor enfermizo de un mundo en su lecho de muerte, Lyra no estaba mirando los historiales de los pacientes. Se quedó mirando la pantalla que mostraba los signos vitales de la Tierra. Las cifras eran una sentencia de muerte. Ecosistemas colapsados, contaminación que ahogaba las últimas bocanadas de aire limpio. Su supuesto regalo no fue la salvación, fue la lápida de la humanidad. Unos pasos rompieron el silencio. Kiran estaba en la puerta. Ya no era el hombre del que se había enamorado, sino algo retorcido por esta interminable vida media. Sus ojos eran pozos embrujados. ¿Recuerdas? Su voz se quebró. Ese picnic junto al río. Estábamos tirando piedras, deseando que momentos como ese pudieran durar para siempre. La garganta de Lyra ardía con lágrimas inútiles. Sí, lo recuerdo, dijo entrecortadamente. La sonrisa de Kiran era el fantasma de 1000 sueños destrozados. Éramos tan tontos, ¿no? La belleza estaba en el final, en saber que no podía durar.
Mientras el amanecer derramaba colores de veneno y fracaso en el cielo, Lyra Belrose encontró su terrible y necesario propósito. La decisión ardió como un fuego frío en el pecho de Lyra. Traición, susurró una parte de ella, la parte que todavía se aferraba a la vieja moral. Pero mientras caminaba por esos pasillos estériles del laboratorio, mientras pasaba por salas llenas de gente que sufría eternamente, ese susurro se desvaneció. La necesidad era una amante dura, especialmente cuando la supervivencia estaba en juego. Elías la encontró encorvada sobre una estación de trabajo, no con las herramientas de la creación, sino de la destrucción calculada. Sus ojos se abrieron cuando las implicaciones se hundieron. Lyra, esto es traición contra la humanidad misma. No es así. Respondió ella, con voz aguda por el dolor de esta elección. Es traición contra la abominación que creamos. Esto ya no es humanidad. Durante semanas, trabajaron en un secreto nacido de la desesperación. No era una cura. No podían restablecer el reloj de lo que habían hecho, pero podían hacer cambios, algunos sutiles. Virus, diseñado no para matar, sino para reavivar el reloj de la mortalidad. No de un plumazo, sino lentamente, una esperanza de vida reducida a siglos, no a milenios. La difusión fue, irónicamente, la parte más fácil. El mundo se tambaleaba en el caos, hambriento de cualquier rastro de esperanza. Un nuevo tratamiento, un estabilizador de segunda generación, lo llamaron, para aliviar los efectos secundarios de la primera ola de inmortalidad. Las masas se alinearon con manos temblorosas y desesperadas. Luego, se quedó esperando. Pasó un año, y llegaron los primeros cambios sutiles. Aparecieron algunas canas más, no como la vejez, sino como un suave desvanecimiento. La primera muerte, no en un siglo, llegó a los titulares como un trueno. El miedo se extendió por la población, rápidamente reemplazado por una oleada de alivio tan crudo que hizo llorar incluso a los cansados ojos de Lyra. El mundo no se arregló mágicamente. Había demasiadas cicatrices, demasiado daño. Las sociedades cedieron bajo el peso de una población que envejecía y que había olvidado el orden natural de las cosas. Pero hubo un cambio. Un frágil equilibrio volvió. Los nacimientos se desaceleraron, guiados por una nueva cautela. El culto a la inmortalidad se resquebrajó y su atractivo se desvaneció ante la finitud. Una noche, años después de su terrible acto de rebelión, Lyra encontró a Kiran en el balcón. La ciudad de abajo todavía estaba en expansión, pero las zonas verdes estaban contraatacando. El aire todavía estaba contaminado, pero menos, y el aliento ronco de su aliento era menos áspero. Eventualmente lo descubrirán, Dijo en una confesión tranquila. Déjalos. Respondió Lyra. Que maldigan nuestros nombres, que la historia nos marque como monstruos. No importa, teníamos razón. Kiran no sonrió, pero algo se alivió en el vacío de sus ojos. Él tomó su mano, ahora desgastada, grabada con las líneas del tiempo que regresaban lentamente. Se sentía bien, apropiado. Esa noche, mientras yacían juntos en una cama destinada a mortales una vez más, Lyra sintió un aleteo en el estómago. No el estancamiento eterno de sus viejos cuerpos, sino algo nuevo, un diminuto latido que refleja el vacilante renacimiento de la Tierra. El niño que les nació fue un faro de un tipo diferente, no los horrores congelados de la primera generación inmortal, sino un símbolo de limitación y esperanza entrelazadas. La humanidad, defectuosa, marcada y finalmente mortal una vez más, avanzó a tropezones. Lyra y Kiran serían despreciados, sí, pero de las cenizas de su terrible regalo, un tipo diferente de futuro podría comenzar a florecer. La historia, por supuesto, los describió como los villanos. Nombres como Lyra Belrose y Elías Thorne fueron escupidos junto a los de los peores déspotas de la historia. Sus efigies fueron quemadas, su trabajo fue condenado. Pero las ciudades se fueron vaciando lentamente a medida que la gente se atrevía a aventurarse en el desierto que sus antepasados habían devorado. El planeta, mutilado, pero no herido de muerte, comenzó un vacilante proceso de curación. Kiran murió con una sonrisa, genuina, el día que su hija cumplió 12 años. Lyra, siempre pragmática, lo convirtió en una pira funeraria y sintió el suave calor bañar su rostro sin edad. Todavía era más fuerte de lo que cualquier mujer de su edad tenía derecho a ser, pero ahora el tiempo obraba sutilmente en ella, un lento ablandamiento que ella agradecía. El mundo, al parecer, estaba encontrando un nuevo ritmo,
un ritmo mortal, con todo el desorden y la belleza que conllevaba. Su nieta era inteligente y curiosa, moldeada por el conocimiento de los límites de los que carecían sus padres. Lyra a veces se preguntaba si habían hecho lo correcto, lo único, pero rechazaba esos pensamientos. El arrepentimiento era un lujo que los arquitectos de un apocalipsis rara vez podían permitirse. Fue en una noche normal, mientras preparaba la cena con manos que ahora temblaban ligeramente, cuando llegó la noticia. Una sonda del espacio profundo, lanzada hace décadas, había enviado su última transmisión de datos antes de quedarse en silencio. Y en esos datos granulados, había algo que provocó escalofríos en la columna de Lyra. Otro planeta, no solo habitable, sino lleno de vida. Vida inteligente. Figuras parpadeaban en la pantalla. Bípedos, usuarios de herramientas, innegablemente similares a las primeras etapas olvidadas de la humanidad. Y Lyra Belrose, monstruo y salvadora en igual medida, estaba en su cocina ordinaria, con el aroma de la sopa hirviendo en el aire, y se preguntaba: ¿este mundo nuevo, esta oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, aprendería la humanidad de sus errores empapados de sangre? ¿O estaba el impulso de conquistar, devorar, alargar la vida hasta una eternidad antinatural, codificado en la esencia misma de su ser? ¿Tendrían siquiera opción? La pregunta quedó ahí, sin respuesta, y probablemente la sobreviviría. Quizás era una pregunta para su nieta, para la generación nacida en un mundo donde la muerte volvía a ser la compañera constante de la vida. Lyra salió al balcón, la vasta extensión de la ciudad bañada por el suave resplandor del crepúsculo. Las estrellas estaban saliendo, prometiendo viajes demasiado lejanos para ella, para cualquiera de su maldita generación. Pero ahí fuera, en algún lugar del cosmos infinito, un nuevo capítulo para la humanidad podría estar apenas comenzando. Si se trataba de una historia de redención o de una repetición de viejas tragedias, solo el tiempo lo dirá. Si deseas apoyar mi contenido, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita.